noches Marcos, Wilson, Brenda, Giovanna. Pues qué bueno que ya están en clase, qué bueno que ya están también. Buenas noches Fernando, Héctor, a todos muy buenas noches. Decía que muchas gracias por estar, pues como siempre, ¿verdad? Ya me estoy familiarizando mucho los nombres de todos los que siempre están en la clase, siempre pues comparten esta actividad académica conmigo los días lunes y los días viernes. Así que muchas gracias por estar el día de hoy. Espero de verdad que todos hayan regresado a sus casas pues un poco cansados con sus actividades. Decía en la otra clase, pues algunos con el recogimiento espiritual, otros con un tipo de descanso vacacional y pues también, ¿verdad? El sistema mixto, ¿verdad? De ambas situaciones, pero qué bueno que ya estén ustedes en casa, que ya estén con actividades laborales y que ya tengan el ánimo y el optimismo de iniciar con, pues me imagino que ya iniciaron ustedes con otro profesor, pero conmigo pues iniciar el curso de Derecho Notarial, la continuación ya de los temas que nos corresponden, con la novedad, pues no la novedad porque creo que ya lo sabíamos, pero con el tema de platicarles a ustedes que el lunes 17 de abril inician ustedes con sus actividades de exámenes, ya inician ustedes este 17 y entonces quería comentarles dos situaciones. La primera de ellas es que ustedes tienen tienen exámenes el día 17, el miércoles 19 y el viernes 21. Por consiguiente, esos dos días, 17 y viernes 21, no tendremos clases. Platicaba en la otra sección que necesito 3 clases para cumplir con los temas de tal vez 2 clases y media, pero tienen que ser 3 clases para que yo pueda cumplir con lo del programa. Vamos bastante bien, les cuento que vamos muy bien, pero sí, les decía que necesito 3 clases. Entonces, al igual que el primer examen parcial, que venimos un día lunes, el lunes antes del examen, que es el día lunes 24 de abril, vamos a tener clases. Y decía yo en la otra sección, pues con esto pues podríamos dejar de la actividad de la clase. Como tenemos examen 27, podríamos dejar el día viernes 28 sin la clase y el día lunes 2 de mayo, como el descanso se traslada para el día 2, pues tendríamos descanso esas 2 fechas, con la condición de que trabajemos el día 24, porque así vamos a adelantar con el punto número 8 del programa y nos quedarían para el examen final únicamente los 3 puntos del programa, el punto 9 y 10 que son rápidos de una clase cada uno tal vez, y el tema del protocolo que sí necesitaré 2 o 3 clases que me corresponden. Decía también en la otra sección, y esta es la novedad que tengo para ustedes de esta semana, como necesito 3 clases, estaba con la angustia de que el día viernes de esta semana, el viernes 14 de abril, tengo un compromiso familiar que pues ya estaba señalado desde hace tiempo, pero no recordaba que ya empezábamos los exámenes el 17, entonces cuando recordé del tema del 17 y que el 21 tampoco íbamos a tener clases, entonces me atormenté un poco por el tema de mi compromiso académico con ustedes y mi compromiso familiar. No lo logré cambiar el compromiso familiar, pero tuve hoy de verdad la buena suerte y la buena fortuna de que a petición mía, el licenciado Elmer Reyes, que es el que le da a ustedes administrativo, procesal administrativo me parece, entonces, sí compañeros, el licenciado Elmer Reyes, que les da administrativo a ustedes, platiqué con él hoy en la mañana y afortunadamente pues me comentó que ustedes el día de mañana cierra el contenido programático de su segundo examen parcial y entonces él afortunadamente me cedió las 2 clases de él del día jueves.
Afortunadamente les digo, él da en la sección C y les da en la sección D. Entonces el horario que me dio es la sección C, ¿verdad? Entonces, que son ustedes, les voy a dar a la hora que él les daba, a las 17:45, a las 18:45, y a la sección D que acabo de darle, le daré la clase de las 7 de la noche. Él, por supuesto, mi compromiso con él, aparte de agradecerle, ¿verdad?, este convenio que pudimos hacer, mi compromiso con él es, pues, en cualquier momento que él necesite cualquiera de mis clases, pues, con mucho gusto, pues, yo le corresponderé esta petición que ahora le hice, pues, yo le corresponderé también de alguna manera cuando él lo necesite. Así que el día jueves, tal vez 3, 4 de la tarde, les voy a poner un recordatorio en Facebook a todos ustedes, para informarles y recordarles que nuestra clase del día viernes 14 la vamos a trasladar para el día jueves 13. En horario, ya les dije, ¿verdad? La sección C, que es la de ustedes, va a ser a las 17:45 y a la sección D a las 18 horas. Bien, esa era mi información. Espero, compañeros, que la clase del 24 sea para adelantar el contenido programático. Espero que en estas dos clases, porque así lo llevo, me quedé en impedimentos técnicos en la otra sección. Espero terminar con ustedes, o si no, lo dejo exactamente igual. Y el día jueves, pues primeramente Dios, estaremos terminando este punto del programa y ver si adelantamos algún otro punto del programa para los efectos. Yo el día 24 de abril les estaría diciendo, así como lo hice la vez pasada, el día lunes antes de su examen, que también fue jueves, les estaría yo explicando cuál es el contenido para su examen y más o menos, pues, hacia dónde van a ir dirigidas las preguntas sobre los temas que hemos platicado, que ya saben ustedes que es del punto 5, el 6, y estamos viendo el punto 7. Probablemente podría ser tal vez una parte del punto 8, pero la verdad es que todavía no hemos terminado las clases, así que el día lunes 24, les digo, hasta aquí vamos a examinar. Bien, dicho esto, compañeros, entonces, así es, Wilson. Mi compromiso con el licenciado Elmer Reyes, tampoco le dije que no lo volvería a hacer, porque todavía tenemos el otro semestre. Creo que él también les va a dar clases y yo también voy a dar clases. Entonces, mi compromiso con él es, ya sea este semestre o el próximo, si él necesita clases, lo hago. Alguien aquí me sugería, y muchas gracias por la sugerencia, de que lo platicara con el licenciado Giovanni Orellana. El tema del licenciado Giovanni Orellana es que, como es, pues con él yo platico siempre y él me corresponde con darme sus secciones. El tema con él era que mi ofrecimiento iba a ser darle, que él me diera, yo darle el viernes 14 las dos secciones y que él me diera el viernes 21 las dos secciones. Pero cuando me encontré con el calendario, que ustedes el viernes 21 también tienen clases, pues prácticamente ahí no me coinciden las secciones. Y los días miércoles yo no doy clases, el licenciado Giovanni sí da clases, pero estaríamos prácticamente cruzados en horarios. Por eso es que esta vez no le solicité apoyo al licenciado Orellana. Ya lo había pensado que fuera mi primera opción, pero cuando me enteré y vi el calendario y el horario de clases, pues le pedí favor al licenciado Reyes y afortunadamente pues él me dijo que no había ningún problema. Y por ese motivo, como dice Wilson, jueves 13 de abril, clase a las 17:45 horas por esta única vez. Los demás clases serán y continuarán exactamente los días lunes y los días viernes en horario normal. Bien, entonces, compañeros, vamos a hablar de la relación notarial. Quiero comentarles que terminamos el tema de la fe pública. Vamos a ver ahora el tema de la relación notarial. Y voy a empezar dándoles una breve definición, pequeña definición. Ustedes mismos lo sabrán. La relación notarial, pues, va a ser el vínculo jurídico contractual existente entre el notario y el cliente, en virtud del cual, ¿verdad?, las partes de manera recíproca, ¿sí? De manera recíproca contraen obligaciones y adquieren derechos, porque en este tema de la relación notarial es lógico, ¿verdad?, y así lo debemos de entender, es lógico que existe
obligaciones para el notario, existen también derechos para el notario y de la misma manera, recíprocamente, derechos y obligaciones para el cliente. Esa es la relación contractual. Y en el tema de la relación contractual estaremos viendo también el contrato de servicios profesionales que está contenido en el Código Civil del artículo 2027 en adelante. Ese lo vamos a analizar, creo que esta clase no, pero estoy seguro que el jueves la vamos a analizar y lo vamos a platicar. Y el tema entonces de la importancia de la relación contractual es ese vínculo, ¿verdad? Y yo siempre les comento a ustedes la importancia de que exista por escrito, ¿sí?, la cantidad de honorarios que el notario va a cobrar, los gastos que van a estar sujetos, el impuesto del timbre o el impuesto del IVA o cualquier otro gasto que sea necesario para el cumplimiento de esa relación notarial, el cumplimiento de la función notarial. Yo siempre he pensado, compañeros, que la ley lo dice, lo vamos a ver, dice tanto el Código Civil como el Código Notariado, dice que a falta de convenio, dice, en el tema del Código Civil, dice a falta de convenio, y como esto es un contrato de servicios profesionales que se refiere a todas las profesiones, a falta de convenio, dice, se aplicará el arancel de cada una de las profesiones. Nosotros como notarios tenemos un arancel contenido en el artículo 109 del Código Notariado, y esa va a ser la aplicación, ¿verdad? La aplicación del arancel si no hay convenio. Si hay convenio y está por escrito, pues definitivamente ya lo pactado es lo que se debe de cobrar. Pero si no queda por escrito, pues el cliente se puede retractar con respecto a gastos, honorarios y decir que no hubo convenio, que no existe nada por escrito y entonces que se aplique el arancel. Y puede hacer que el arancel, aplicando el arancel, pues los honorarios van a ser mucho más bajos de los que anteriormente o previamente se habían pactado ellos, ¿verdad? La definición, la verdad es que si la repito no va a ser exactamente a la que les acabo de dar, pero la relación notarial es el vínculo jurídico contractual existente entre el notario y el cliente, ¿verdad? En virtud del cual ambas partes, de manera recíproca, ¿verdad?, contraen obligaciones y adquieren derechos. Esa es la relación notarial. Y si ustedes quisieran, pues, agregarles más, porque esto lo digo y se los brindo a ustedes, porque ustedes son los que vienen a clase, los que están en clases, los videos ya se dieron cuenta, en 2-3 días los estoy, pues, eliminando, porque ustedes están en clase, porque ustedes toman nota, entonces piensen en algo. En la definición vamos a poner entre paréntesis, si lo están poniendo ahí, pues lo pueden poner así, y ahorita lo voy a explicar, es ese, digamos, la relación notarial, el vínculo jurídico contractual, ¿verdad? O es el contrato por medio del cual sujeto agente es el notario, si ustedes quieren, el vínculo jurídico contractual existente entre el notario y entre paréntesis pónganle agente y el cliente entre paréntesis pónganle paciente, ¿verdad? En virtud del cual, pues, ambos de manera recíproca, ¿verdad?, contraen obligaciones y adquieren derechos. Ese es el tema y ahora explico por qué los sujetos de la relación notarial se llama sujeto agente y sujeto paciente. Y explico. Cuando hablamos, y en el examen yo me refiero, o me voy a referir al sujeto agente de la relación notarial, ustedes ya saben que es el notario. Y entonces a quien se refiere la pregunta que puedo dirigir en ese momento, y pongan atención, que me refiero en ese momento va a ser al notario. Ustedes que vienen a clases, ustedes que están constantemente en la clase, pues sabrán que el sujeto agente es el notario. ¿Qué es lo que sucede o por qué se le denomina así o por qué se le señala al notario ser un sujeto agente? Yo decía en la otra sección, compañeros, que en el tema de la relación notarial se le denomina sujeto agente al notario. ¿Por qué razón? Porque el notario es quien cumple con el mayor número de actividades, la mayor cantidad de gestiones, la mayor cantidad de trámites, ¿sí?, que él debe de cumplir o de satisfacer con el objeto de la entrega del instrumento público. Pero
no nos vamos a limitar cuando decimos la entrega del instrumento público, porque si dijéramos simplemente la entrega del instrumento público, así, con la entrega del instrumento público únicamente, nos estaríamos limitando al cumplimiento de lo que dice el artículo 29, numeral 12. Firma de los otorgantes, ¿sí? Y del notario precedida de las palabras ante mí, y con eso estaríamos cumpliendo nosotros, si lo pensamos así, con la entrega del instrumento público. Es necesario añadirle a esta entrega del instrumento público ese principio de la función integral, que el notario debe cumplir con todas las gestiones, pago de impuestos, trámites, actividades tendientes a la inscripción de los instrumentos públicos que él fracciona y que van a producir efectos y certeza jurídica, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque si hacemos un acta notarial y no damos los avisos correspondientes, si hacemos una escritura de compraventa y no damos los avisos correspondientes a la matrícula fiscal, no inscribimos esa compraventa en el registro de la propiedad, no inscribimos esa sociedad en el registro mercantil, no inscribimos esa escritura de capitulaciones matrimoniales en el Registro Nacional de las Personas, pues prácticamente no estamos cumpliendo nosotros con una buena relación notarial desde el punto de vista de la obligación que el notario tiene como sujeto agente de esa relación notarial. Él es el que está obligado al cumplimiento de todas las gestiones, trámites, actividades. Por eso se le llama sujeto agente. Es el conocedor de la ley, es el conocedor de las instituciones públicas y me atrevo a decir algunas instituciones privadas en donde el notario está obligado al cumplimiento de la entrega de los avisos que corresponden. Por eso es la importancia de decir, bueno, es en esa relación, en ese vínculo jurídico contractual, ¿sí? Para el compañero que está pidiendo que lo escriban ahí, es el vínculo jurídico contractual existente entre el sujeto agente, notario, y el sujeto paciente, cliente, ¿verdad? En virtud del cual de manera recíproca se contraen obligaciones y se adquieren derechos, ¿sí? En cumplimiento, lógicamente, de la función notarial. Bien, el paciente es el cliente, ¿verdad? Y ahora les explico por qué paciente. Si lo hago a manera de comparación, y siempre lo he dicho así en clase, ¿verdad? Lo digo a manera de hacer una comparación, y se me ha ocurrido ese tema de por qué se le denomina paciente. Pues agente ya les expliqué, ¿verdad? Él es el que debe de cumplir con sus actividades. Pero en el tema del sujeto paciente, yo decía, ¿verdad? Anteriormente con los médicos, ustedes pedían cita a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 pues ya los estaban esperando para que pudieran ustedes entrar a las citas. Yo creo que la tendencia y el desarrollo, que lógicamente la cantidad de médicos, la cantidad de habitantes que hay ahora en nuestra República de Guatemala, pues por consiguiente y de manera lógica, ¿verdad? La asistencia de los pacientes a un médico pues es grande, es alta. Yo creo que por eso tomaron la determinación de que conforme van llegando los pacientes, los va recibiendo el notario. Y nosotros tenemos que ser pacientes, ¿verdad? En la espera de que el paciente que entró antes de nosotros, pues que su consulta no sea extensa, que la entrega de su recetario, la determinación, ¿verdad? De cuál puede ser su estado de salud o su enfermedad, no se prolongue. Pero ustedes lo saben, cuando nos toca ir con un médico tenemos que ir nosotros cargados de mucha paciencia, tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Si no somos pacientes y si no esperamos, pues lo único que nos queda es retirarnos, ¿verdad? Y regresar otro día, si no más temprano, pues en la búsqueda o con la esperanza de que no haya muchos pacientes para poder estar con el médico. Yo lo hago de esta manera si hacemos ese tipo de comparación en este tema de la medicina con el notario. El sujeto paciente va a tener paciencia de esperar que el notario le entregue sus documentos. No es correcto decir, bueno, mire, le voy a entregar a usted su testimonio y vaya a inscribirlo usted.
eso no juega con el principio de la función integral. El principio de la función integral es que el notario cumpla con todas sus obligaciones y sea él el que provoque precisamente la inscripción de los testimonios, porque él es el que conoce, ¿sí? Es precisamente el notario a que le corresponde. Y el sujeto paciente, de verdad, compañeros, ya vamos a ver cómo se extingue la relación notarial al final de este tema. Vamos a ver cómo se extingue. Pero estamos hablando de precisamente el paciente, se le denomina así, porque el paciente, ¿qué obligación tiene? Para mí, el paciente tiene la obligación, la gran obligación, de entregarle todos los documentos que el notario le pida y que el cliente piense que sean necesarios para que le resuelva no solamente su consulta jurídica, sino que su problemática jurídica o el contrato, pues la relación contractual que él pretende hacer. Eso es lo que debe de cumplir. Y además va incluido dentro de las obligaciones del cliente, va incluido el pago de honorarios. Tiene que cancelarle los honorarios al notario. Y si no tenemos nosotros los notarios nuestros instrumentos para poder cobrar los honorarios. Y la misma ley dice que no se le podrá obligar al notario a entregar testimonios de escritura mientras no se le haya pagado los honorarios y retribuido los gastos que él haya incurrido. Entonces, esas son las obligaciones que va a tener el cliente, ¿verdad? Y por supuesto, aún siendo paciente, porque en este caso sí es paciente, está a la espera de eso, y aún así siendo paciente, compañeros, tiene el derecho de obligar al notario, de exigirle al notario el cumplimiento de las obligaciones que él tiene, la entrega de su testimonio inscrito, ¿verdad? Que vamos a hablar después de cómo se elige al notario, la elección del notario, que el notario va a tener algunas justificaciones, bueno, pero el notario es el obligado a entregarle esto. Vamos a ver, dice, ¿qué es el cliente? Gracias, y pagar, ¿verdad? Víctor García, y pagar, sí, esa es la obligación que tiene el cliente, ¿verdad? En pagar. Y de ahí, si ella dice, considero que habría un límite para no esperar 3, 4, 5 años o más para que el notario termine, a efecto que no se prolongue mucho. Es correcto, yo comentaba en la otra sección, comentaba que de verdad tengo unos 2 o 3 años de ya no involucrarme en el tema de los procesos testamentarios e intestados, porque luego de la pandemia o a raíz de la pandemia, las instituciones que están relacionadas con este tipo de procesos, compañeros, tuvieron de verdad, se pusieron demasiado lentos en el cumplimiento de sus actividades administrativas, en el entendido que tampoco estoy diciendo ellos no trabajan. Lo que sucedió es que después de la pandemia, un retraso de casi 2 años, con citas previas, con trabajos de 2 o 3 horas únicamente, es una acumulación de expedientes para la liquidación de los impuestos o para la aprobación e inscripción de los avalúos fiscales para los procesos testamentarios o intestados, que, compañeros, de verdad es un problema. Yo decía en la otra sección de mi proceso intestado que llevo, me llevé a mi cliente hasta DICABI para que él se enterara y que él supiera cómo estaban lo de las citas y para cuándo lo deben de entregar estos documentos. No es, bueno, ya voy a hablar de la elección, ahí voy a ampliarme un poquito sobre este tema, pero sí, compañeros, a veces sí es un poquito problemático, ¿verdad? Y aunque uno a veces, y yo digo, miren, su escritura saldrá en unos 2 meses, y puede ser que salga antes, y yo prefiero que en el límite de los 2 meses entregarla, y el licenciado me cumplió. Pero cuando ofrezco 2 meses, y pasan 3 meses y no está el instrumento público, el cliente, pues con toda, llamémosle razón, ¿verdad? Le puede decir a uno, mire, usted me lo ofreció en 2 meses, y ya van 3 meses, y ya van 4 meses, y por supuesto, ¿verdad? Una de los derechos que tiene el cliente, aún así, etiquetándolo como sujeto paciente, tiene el total derecho de obligar al notario que le cumpla con la entrega de su instrumento público inscrito con los avisos correspondientes. Eso definitivamente es así, ¿verdad? Y por eso, dentro de esa relación
notarial, yo creo que el compañero aquello lo decía, ¿verdad? Un límite para no esperar 3, 4 o 5 años. Y miren, de verdad, cuando él dice 3, 4 o 5 años, yo a veces pienso, creo que es mucha exageración. Y no, yo me he enterado de notarios que andan luchando en la Procuraduría General de la Nación para que evacúen ahí la opinión que tienen ellos que dar con respecto a un proceso, y a veces se tardan 2, 3, 4 meses para poner un previo. Se cumple con el previo y son otros 2, 3, 4 meses. Y de repente encuentran otro previo y hay que volverlo a presentar. Esos temas administrativos son de verdad, compañeros, muy difíciles de poder obligar al trabajador, al funcionario, al empleado público administrativo a que nos dé el cumplimiento de esto, ¿verdad? Porque los únicos obligados a cumplir con nuestros clientes somos nosotros. Bien. René Morales, miren, aquí sí es un tema de convenio. Dice, ¿qué pasa si se pactaron que los honorarios se pagarán al final del proceso y el notario se retracta y quiere pagos parciales? Miren, aquí sí tiene que ser acuerdo de voluntad, ¿verdad? Aquí, por eso les digo, debe quedar por escrito. Si el notario dice que deberá hacerle el pago de los honorarios hasta el final del proceso, hasta que concluya, pues él se obligó a eso, ¿verdad? Y él está de acuerdo. Ahora, lo que no creo que se atreva un notario es a que los gastos y honorarios registrales y honorarios del evaluador autorizado y honorarios de una publicación que se hace dentro de un proceso testamentario e intestado, no creo que se atreva a decir, mire, páguenmelo hasta el final, ¿verdad? Yo creo que los gastos de publicación, avalúos y todos esos, los gastos que no están dentro del renglón honorarios, creo que el notario debería, si no que se los cubran totalmente, por lo menos que se le vayan cubriendo conforme la entrega o el comprobante o recibo de pago de esos gastos. ¿Cuánto tiempo es el promedio para el que el registro de la propiedad en mí quite el gravamen? Miren, yo aquí promedio no les podría decir. El tema aquí, en el registro de la propiedad tienen una represa ahorita más o menos de 16,000 documentos que tienen que ser repartidos entre los 60 operadores más o menos que existen en el registro de la propiedad. Están tratando la manera de resolver esa acumulación de procesos que tienen, de expedientes o testimonios que tienen. Y por eso muchas veces, compañeros, y lo digo así, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver no solo en la rapidez con que repartan los testimonios, sino que a veces lo tiene que ver con el operador que le corresponda la operación, ¿verdad? Hay operadores en el registro de la propiedad que sus propias estadísticas, ¿verdad?, de trabajo es que operan 20, 25 testimonios al día, y hay operadores que pues operan 5, 6 o 7 testimonios al día. Imagínense ustedes, alguien que opera 25 al día, pues estamos hablando que está operando 125 documentos en el día. Y alguien que opera 5, pues al día está operando 25 documentos en el día. Por eso depende mucho. No me atrevería, en verdad, compañero, no me atrevería a darle un tiempo, un promedio. Pero yo le cuento, en Ban Rural me acaban de firmar 2 cartas de pago de liberación de hipoteca, y más o menos desde que entregué la minuta me firmaron la escritura del protocolo, la llevé al registro y todo el pago, más o menos como 2 meses. En el registro me duró 1 mes, más 1 mes en el banco, todo el trámite de la minuta, la revisión y todo, más o menos 2 meses, que creo que es un promedio que se le debería decir al cliente, ¿verdad? Mire, más o menos entre 2 meses y medio y 3 meses se le entrega a usted su carta de pago. El cliente desiste de su servicio, se le tendría que devolver algo de lo dado al cliente. Por eso es convenio, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se extingue la relación notarial y ahí les voy a explicar. Pero para mí, definitivamente, ¿verdad? Si el cliente desiste de los servicios del notario, el notario sí tiene derecho a cobrar. Ya vamos a ver el arancel.
pero aún con una escritura cancelada, dice la ley, que una escritura que se canceló porque las partes le dicen, mira, licenciado, ya no la queremos, y el notario ya la tenía lista, él es el autor intelectual y material, y después le dicen, mire, ya no quiero, el notario sí tiene derecho, dice la ley, a cobrar el 50% de los honorarios que le hubieran correspondido, como si la hubiera autorizado el instrumento público. O sea, si hay una forma de proteger al notario ante estas situaciones, ¿verdad? Que le diga el otro así de manera unilateral, ¿verdad? Mire, licenciado, ya no quiero, lo vamos a explicar ya cuando lleguemos al final de este tema, pero definitivamente sí habría que pagarle, ¿verdad? Lo que sí veo un poco difícil o complicado es que el notario le diga, mire, yo le adelanté 3,000 de los 6,000 que le voy a cobrar, ahora devuélvame 1,200 porque ya no va a seguir. Va a ser un poquito improbable, ¿verdad? Pero definitivamente eso sí, vuelvo a repetir, de acuerdo al convenio de voluntades que haya existido en relación de esto. Bien, y ahora viene el tema que aquí sí tal vez me voy a profundizar un poquito al tema que ustedes me están preguntando aquí con respecto a que si desiste, con respecto a que si qué celeridad tiene que tener el notario para los procesos y todo esto, ¿verdad? Lo que les quiero comentar es la elección del notario. ¿Cómo elegimos al notario? Pregúntense ustedes, ¿sí? En este momento, ¿cómo elegimos al notario o cómo se va a elegir al notario? Pues la ley no lo determina, y en muchas legislaciones que he tratado de investigar y he visto en doctrina, pues definitivamente no hay un lineamiento, no hay un camino legal o un fundamento legal donde diga al notario lo elige el comprador o lo elige el vendedor o lo elige el donante o el donatario. No lo dice. Simplemente creo yo que va a estar sujeto a la tradición de la costumbre de cómo se elige al notario, o sencillamente les voy a decir, al final les voy a decir cómo hay doctrinariamente esa teoría o la teoría de cómo se elige al notario. Si ya se hizo el trámite hay que cobrar, porque el cliente nada le puede decir al archivo, no voy a pedir copia. Si ya se hizo el trámite hay que cobrar, porque el cliente nada le puede decir al archivo protocolos y pedir copia. Sí, Víctor, yo creo que sí hay que cobrar el trámite, ¿verdad? Ahora, eso nada le puede decir al archivo protocolos, es cierto, pero el archivo protocolos le va a extender una fotocopia nada más, pero eso no le va a servir al cliente para inscribirlo en el registro si lo que quiere es inscribirlo. Esa copia no le sirve. Le sirve un testimonio para inscribirlo, y mientras el notario, ¿sí? Mientras el notario no le entregue el testimonio, eso no va a poder el archivo protocolos. En el archivo protocolos solo extienden testimonios de notarios que han fallecido o protocolos de notarios que ellos voluntariamente lo han ido a entregar, a devolver el depósito y dicen, mire, ya no voy a ejercer, aquí están mis protocolos, y el notario, si están ahí los protocolos, lo hace el director del archivo. Si el notario está vivo, no extienden testimonios, porque eso única y exclusivamente le compete al notario. Y además, pues hay un fundamento del artículo 76 con respecto a lo que dice Víctor. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen lo de expedición del testimonio conforme el arancel. O sea, aquí hay una protección para el notario. No lo entrega, pero es que no me han pagado, ¿verdad? Le van a dar audiencia al notario, es que no me han pagado, y si no me han pagado, no me han pagado ni gastos ni honorarios, pues no lo entrego. Ahí es la protección para el notario, ¿verdad? Hay que determinar de dónde proviene eso. No es por proceso, ¿verdad? Es por el testimonio de una escritura pública. Cuando hablamos de procesos, yo diría que si estamos hablando de proceso, yo diría que un proceso tal vez de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Un reconocimiento de preñez y parto, un proceso para disponer y enajenar bienes de menores. Esos sí son procesos, pero digamos en la escritura pública, una escritura pública lo que debe hacer es pagar los impuestos correspondientes, inscribir el testimonio y con eso se termina. Ese es, si le denominamos el proceso de registro, pues sí es un proceso, ¿verdad? Pero creo yo que cuando se hace una escritura
debe de ir todo digamos, en todo su contexto, ¿verdad? Decirle, mire, yo le voy a cobrar a usted con todo y gastos, honorarios, ¿sí? De registro e impuestos fiscales, le voy a cobrar tanto. Posiblemente su cliente le va a decir, mire, desglósemelo, ¿verdad? Bueno, entonces de honorarios es tanto, gastos de registro tanto y impuesto fiscal que corresponde son tantos y usted le hace la sumatoria, ahí está el tema, ¿verdad? Bien, entonces la elección del notario. Yo les decía, compañeros, y lo decía en la otra clase y lo repito siempre, ¿cuál es la mejor carta de presentación del notario o la mejor tarjeta de presentación del notario? La honestidad, la honradez, sí, con respecto a esos, precisamente a ese tema que él tiene, ser el sujeto agente, ser el obligado a los trámites, a las gestiones, a los procesos, como decía la compañera Zulma, a esos procesos que él está obligado al cumplimiento de ellos. Entonces, el notario lo van a elegir siempre pensado por ese menester de confianza, esa confianza absoluta que le tienen al profesional que ejerce el notariado y lo van a buscar. Pero ¿qué sucede cuando estamos recién graduados? Cuando nosotros estamos pues iniciándonos dentro de nuestro ejercicio profesional, posiblemente todavía no hemos asentado nosotros la experiencia, todavía no hemos asentado nosotros las bases para que nos conozcan, para que nos reconozcan como notarios, para que vuelvan a reencontrarse notarialmente hablando con nosotros. Pues la mejor manera de presentación es el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto agente dentro de la relación notarial. Así lo van a volver a buscar, así lo van a volver a reencontrar, así a ustedes lo van a recomendar, familiares, amigos, cualquier persona. Miren, vayan con tal notario porque este notario, él es buen notario, cumple con sus procesos, como dice la compañera Zulma, cumple con sus gestiones, con sus trámites y él lo entrega, no se queda con los timbres, no lo está justificando, porque miren, compañeros, dentro de la elección del notario, yo siempre lo he dicho, y créanmelo, y ustedes lo saben, coloquialmente hablando lo saben, las cosas buenas se traducen y se multiplican hasta 10 veces. Las cosas malas se multiplican y se traducen hasta 10 veces. Pero las cosas buenas 1 o 2 veces. Y yo pongo el ejemplo, el hijo de doña Hortensia en el condominio tal o en el vecindario tal, iba con sus tragos en estado de ebriedad, fue a chocar un poste, destruyó el vehículo. Y ese accidente, ese hecho de tránsito que provocó el muchacho, pues los vecinos lo van a trasladar hasta 10, 15 veces. Ya saben lo que le pasó al hijo de doña Hortensia porque iba tomado. Eso es un acto ilícito. Eso es una situación incorrecta. Eso es algo malo que el muchacho hizo y entonces se está trasladando. Y así es con el notario. El notario hace algo malo y los clientes lo van a trasladar 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces. Porque es que está actuando mal. Pero piense en ese mismo muchacho, el hijo de doña Hortensia. Se va a los Juegos Panamericanos y obtiene su medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Créanme, compañeros, esa actividad, esa actuación brillante y buena que tuvo, se va a trasladar 1 o 2 veces dentro del vecindario. Lo malo se multiplica, lo bueno simplemente se comenta. Entonces, compañeros, nuestra mejor tarjeta de presentación cuando nos iniciamos como notarios, y siempre deberá ser así, ¿verdad? Debe ser uno pues constante con esas obligaciones de la honradez, la honestidad, porque, compañeros, justificar a su cliente que no hay timbres, que no hay papel protocolo, que el registro de la propiedad no tiene sistema, que se atrasó, que no había cómo pagar en los bancos, pues eso puede ser justificación de 1 semana, de 15 días, pero posiblemente, como decía el compañero aquí, procesos de 3, 4 o 5 años, va a haber momentos en que precisamente esta figura de aquí, denominada paciente, va a perder la paciencia, ¿verdad? Y además de volverse impaciente, pues con todo derecho y con toda la razón, va a tener que obligar al notario al cumplimiento de sus obligaciones. Por eso siento, compañeros, que con la elección del notario nos debemos de perfilar nosotros con ese estandarte, ¿verdad? De nuestra honradez, de nuestra honestidad, nuestra sabiduría también, para saber cobrar,
para saber determinar los tiempos en que ustedes se pueden comprometer a hacer determinado o no contrato. Porque muy fácil, compañeros, yo siempre lo he pensado y admiro a los vendedores donde yo trabajo, los admiro, de verdad, es una profesión, el ejercicio de las ventas, compañeros, pero yo admiro la capacidad que tiene el vendedor, ¿sí?, para atraer a los compradores, para convencer a los compradores. Pero nosotros, compañeros, no tenemos patente de comercio. Nosotros lo que tenemos es un título profesional. No tenemos que vender nuestra imagen, no tenemos que vender una escritura pública. Lo que tenemos es convencer a nuestros clientes que somos honestos, que nosotros somos honrados, que nosotros somos un sujeto agente que va a cumplir con su función integral, y entonces la elección del notario le va a corresponder. Pues lógicamente, si no hay un acuerdo de voluntades, pues ya diré ahorita cómo podríamos resolver ese problema. Entonces, cuando decimos cómo se elige al notario, solo leía yo en la otra clase el artículo sí, ese es otro tema, ¿verdad? Se eligió al notario porque era amigo de... Sí, y eso por supuesto, ¿verdad? Eso sí puede suceder, ¿verdad? Se va trasladando por generaciones, ¿verdad? Mira, mi hijo, cualquier cosa, te buscas a este médico, y a uno lo ha hecho con sus hijos, ¿verdad? Mira, tenés problemas con los dientes, anda con un tal doctor, mira, él me trató y es buenísimo. Y puede ser que a mí me trató mejor porque yo era su amigo. Pero de repente el trasladarle a mi hijo, o el recibir a mi hijo, ya no es con la amistad como con la me recibí a mí, ¿verdad? Pero entonces pensemos también, no debe ser en función de una amistad, no debe ser en función de un parentesco, no debe ser en función de un compadrazgo. De verdad, debe ser en función de cumplir nosotros con una buena función notarial dentro de la relación notarial que existe. Les decía entonces, dice, a veces pecamos por buscar lo más barato. Sí, compañeros, y ese es otro tema también. Cuando lleguemos al arancel, ese es otro tema también, ¿verdad? La competencia desleal que muchas veces existe, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hacen los notarios en el Ministerio de Finanzas? Cobran 25 quetzales por una auténtica, una legalización de firma. Son 10 del timbre notarial y 5 quetzales del timbre fiscal, y están cobrando 25, 30 quetzales, son 15 quetzales los que le están quedando. Entonces, lógicamente, ¿verdad, compañeros? Ese es el tema, ¿verdad? Y vuelvo a repetirlo, Guillermo Santizo tal vez le pone el dedo en la llaga, pensándolo así, ¿verdad? Pero cuando decimos buscar lo más barato, pues también pensemos en todas las profesiones, ¿verdad? Buscar lo más barato es un ingeniero que por hacerme una pared me va a cobrar más barato que el otro, pero de repente va a ser cemento y hierro de mala calidad, o con mala decisiones que él toma, mala técnica, ¿verdad?, de ingeniería. Ese es el tema, ¿verdad?, que debemos de compartir todos nosotros en el tema de las profesiones. Bien, y les decía, está el artículo 1824, que los quiero leer. Sí. Dice 1824, salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. Fíjense que este es el único antecedente, no dice, ¿verdad?, quién elige al notario, no estoy hablando de elección del notario, pero debería ser el único antecedente que nosotros tenemos en pensar, quien paga la escritura, pues que elija al notario, ¿verdad? Si yo voy a pagar la escritura, yo elijo al notario. Ese es el antecedente que existe. Bueno, el vendedor la entrega de la cosa y el comprador los de la escritura. Yo elijo, yo pago al notario, yo lo elijo, ¿verdad? Es como yo voy a decir, miren, muchacha, yo voy a invitar al hotel y entonces yo tengo derecho a elegir el hotel. Yo voy a invitar a la comida, al restaurante, y yo tengo el derecho de escoger el restaurante al que yo quiera ir porque yo lo voy a pagar. Eso sería el entendimiento si fuera así.
En el tema del notario, compañeros, yo decía también en la otra sección, y ustedes lo saben, no siempre va a ser así. Porque en el tema de contratos de arrendamiento, por ejemplo, compañeros, al arrendante le dice al inquilino, mire, le voy a alquilar mi casa bajo estas condiciones. 2 años como mínimo el contrato, va a ser a plazo forzoso, la renta es de tanto, usted paga luz, agua y si hay excesos, pues también va a pagar todos los excesos, todas las condiciones. Además, usted tiene que pagarle a mi notario porque él es el que va a hacer la escritura. No, es que yo tengo un mejor notario, porque el notario que lo... Sí, pero si no lo hace con mi notario, no le doy la casa. Y usted paga al notario. ¿Qué significa? Que el pago del notario, los honorarios del notario los va a cancelar el inquilino. Pero la elección no le corresponde a él, porque la elección la va a hacer el arrendante, ¿verdad? Para mí ese es un ejemplo de que muchas veces quien paga no elige, ¿verdad? Sino que quien paga es porque es una de las condicionantes para que se le entregue el bien inmueble en arrendamiento. Entonces, compañeros, me limito a decir esto. El principio o la teoría, mejor dicho, la teoría doctrinaria, eso es por favor doctrinaria, ¿verdad? La teoría que en doctrina no hay fundamento legal, pero la teoría que en doctrina también se establece, compañeros, es que se elige, la teoría de quien elige al notario es la teoría de quien corre el mayor riesgo en la relación contractual. Ese es digamos, el derecho que se tiene. ¿Quién corre el mayor riesgo? Sopesemos, ¿verdad? Pensemos quién es el que corre el mayor riesgo y digamos, bueno, sí, ¿verdad? Quien corre el mayor riesgo tiene derecho. Yo no voy a pagar el contrato, pero realmente no estoy corriendo mucho riesgo. O yo voy a pagar el contrato, pero el mayor riesgo lo tiene la otra persona, mejor que él lo elija, ¿verdad? Ese es el tema. El 106 del Código Notariado, pues hablé 1824 del Código Civil. 1824 del Código Civil, donde dice que los gastos por la entrega de la cosa las hace el vendedor y los gastos de la escritura los hace el comprador. Eso es lo que dije. El artículo 106 del Código Notariado, este es el arancel. Dice que a falta de convenio, pues se aplicará lo que establece el arancel, donde ya está la tabla, ¿verdad?, de los pagos de honorarios en el artículo 109. Bueno, entonces la elección del notario dice quién corre el mayor riesgo. ¿Y quién corre el mayor riesgo en una relación contractual? En esa relación, ese negocio, es el que hay que determinar. Yo siempre he pensado, y miren, sin perjuicio de que alguien crea que no, ¿verdad? Porque yo no tengo la verdad del derecho notarial ni lo contractual. Pero yo sí pienso en un contrato de arrendamiento, ¿quién corre el mayor riesgo? Es el arrendante. Y entonces aquí sí va a aplicar aquello de que el inquilino que pague, pero yo elijo al notario. Yo soy el propietario de la casa, yo le elijo. Y solo pensemos rápidamente, destrozos en la casa encontrará usted cuando ellos se van, que quebraron los accesorios de los sanitarios, que las galerías de las cortinas las dejaron mal, que en el jardín lo destrozaron por poner un desagüe que a ellos les interesaba en su momento, y que van a entregar el inmueble, lo van a devolver el inmueble en un estado de inhabilidad, no se puede habitar. Entonces, compañeros, ese es el tema para el inquilino, para el arrendante. Y luego más con esto, se va con 6 meses de atraso y llevar un proceso sucesorio de cobro de rentas atrasadas y desocupación. Compañeros, son procesos pero bien largos. Y peor si hay oposición por parte del inquilino, pues se nos va un proceso larguísimo. Por eso corremos el mayor riesgo. Corre el mayor riesgo el arrendante. Entonces lo que hay que hacer ahí es evitar eso, ¿verdad? Vamos por supuesto, no es garantía de que si nuestro notario lo haga, que va a hacer mejores cláusulas y que el inquilino no se va a atrasar, ¿verdad? Porque si fuera así, pues la varita mágica del notario, simplemente decir háganlo conmigo y él nunca se va a atrasar. Pensemos que con la teoría que corre el mayor riesgo sí puede ser aplicable. Y el ejemplo que pongo también, compraventa al contado. Ustedes hagan su ejercicio mental ahorita. Compraventa al contado, ¿quién corre el mayor riesgo en la compraventa al contado? ¿Vendedor o comprador?
Pues yo pienso, ¿verdad? Con todo esto que hemos platicado, pienso que es el comprador. El comprador se desprendió de su capital, se desprendió de su dinero y recibe una casa, por supuesto. Pero él quiere estar seguro que se vaya a inscribir la traslación de dominio. La escritura traslativa de dominio se inscribe inmediatamente porque el otro ya recibió su dinero y se desprendió del inmueble. Ahora, diferencia es si la compraventa es por abonos, con plazo determinado y con garantía hipotecaria. Ahí, ¿a quién corre el mayor riesgo? El mayor riesgo lo va a correr el vendedor, aunque esté garantizado con hipoteca, pero si no paga hay que ejecutar la hipoteca. Si le paga un año y los siguientes 6 meses se atrasa y ya no le paga, él es el que está corriendo el mayor riesgo, ¿verdad? Porque se desprendió de su inmueble, recibió un enganche, pero la totalidad del pago no lo ha recibido. Ahí es donde, digamos, puede mediar la doctrina, ¿verdad? Y puede determinar la doctrina, bueno, elige al notario, ¿sí? Quien corra el mayor riesgo. En esta relación contractual, ¿quién corre el mayor riesgo? Pues el inquilino, pues el donante, el donatario, definitivamente, ¿verdad, compañeros? Ahí es quien corre el mayor riesgo. Bien, yo creo que en el único, ¿verdad?, donde quien paga elige al notario y no hay para dónde, porque es unilateral, ¿verdad? Es personalísimo, es el testamento, ¿verdad? Porque en el testamento sí, yo lo voy a pagar, yo voy a elegir a mi notario y yo elijo a mis testigos. En este caso, definitivamente sí, pero es unilateral, ¿verdad? Es de carácter revocable, de su naturaleza mortis causa y ante todo, ¿verdad, compañeros? Que es personalísimo. Yo lo elijo y yo lo pago. Ahí sí cae. Bien. Y tengo todavía unos 5 minutos. Impedimentos. Como ya se dieron cuenta, los videos los estoy borrando en 2 o 3 días. A ustedes que están en clases, pues les digo, los impedimentos aquí son doctrinarios. ¿Sí? Doctrinarios. Y así, por favor, tomen nota, porque si yo en el examen les digo, pues en la opción correcta encontrará 3 impedimentos doctrinarios, ¿sí? Entonces ya saben que ustedes, que dentro de estos impedimentos doctrinarios estarán estos. Tendrán que buscar uno de los 4 para que ustedes puedan decir que son impedimentos, ¿verdad? Doctrinarios. La doctrina lo dice. La ley prohíbe, artículo 77 del Código Notarial. Ahí sí son prohibiciones. Taxativamente le dice al notario, usted no puede, punto. Tiene prohibición legal. Aquí no es prohibición legal. Aquí es un impedimento que la doctrina establece y que en todo caso le da como un instrumento al notario para que pueda expresar que tiene un impedimento doctrinario. Bueno, físicos o materiales, voy a llegar hasta de naturaleza y terminamos. Voy a explicar los físicos o materiales. Los físicos o materiales, compañeros, aquí vuelvo a repetir, la doctrina lo establece y la doctrina lo reconoce. Físicos o materiales. Físicos, compañeros, tengo un impedimento físico. Mi salud no me permite físicamente presentarme en el lugar, no me permite físicamente cumplir con mi obligación de la función notarial, aunque ya hubiera cobrado honorarios, y me veo imposibilitado. Y ponía de ejemplo en la otra sección, si pues a un notario, a mí como notario, me diera COVID y tengo que estar pues en cuarentena o tengo que estar en recuperación 15 días con mis medicamentos, con el descanso correspondiente, pues yo tengo un impedimento físico, ¿verdad? Que les digo, con mascarilla o con el mejor cuidado que yo fuera, la protección sanitaria que fuera, yo podría llegar. Pero tengo un impedimento físico, que mi salud posiblemente, y hasta puedo decirlo así, ¿verdad? Si yo no tengo síntomas, soy asintomático, pues podría ir. Pero mi obligación es que tengo un impedimento físico.
O como lo decía, me hablaba yo de dentista, ¿verdad? Pues se me provoca un absceso en mi cara y en una de mis muelas o en un diente y se me pone una tremenda hinchazón en mi cara, pues no voy a ir, ¿verdad? Porque tengo un impedimento físico para trasladarme al lugar, para llegar al lugar, porque mi salud no me lo permite. Entonces es un impedimento que la doctrina dice, el notario no puede hacerlo, ¿verdad? Su salud no se lo permite. Bueno, y luego viene el impedimento material, o sea, los impedimentos materiales. El traslado al lugar donde yo debo de cumplir mi función notarial me es imposible. No me puedo trasladar a ese lugar y por consiguiente tengo un impedimento material. Materialmente no puedo estar cumpliendo mi función material porque no puedo llegar al lugar. Y yo siempre cuento mi caso porque tuve un impedimento material. Hace muchos años, tal vez recordarán ustedes que aquí en la bajada de Villalobos, en la cuesta de Villalobos, se inundó, una inundación tremenda, producto de una lluvia tenaz durante casi todo el día. Y como eso de las 3, 4 de la tarde, creo que el agua rebalsó en el puente Platanitos. El puente Platanitos tuvo un gran problema, ¿verdad? En su estructura, estructuralmente hablando, y no se podía trasladar. Yo ese día tenía que celebrar un matrimonio en Villanueva a las 7 de la noche y busqué opciones pensando irme por Vía Canales, por Hincapié, o tratando de ver cómo llegaba para cumplir. Yo sabía que pues los contrayentes ya tenían preparado pues su reunión y lógicamente mi angustia era el cumplimiento de esa función notarial o esa relación notarial que yo como sujeto agente ya había convenido con mis clientes. Lógicamente, compañeros, ahí sí había un impedimento material, ¿verdad? Yo no podía materialmente trasladarme. Entonces, les digo para que no se queden con la historia, el desenlace fue feliz. Afortunadamente recuerdo que un exalumno unos años atrás me había dado una tarjetita de que él pues tenía su oficina en Villanueva. Lo localicé, le di la dirección, me dijo que no le quedaba muy lejos y él me hizo el favor, y digo un gran favor, no solo a mí, a los contrayentes también, me hizo el gran favor de trasladarse. Yo pues le mandé todos los datos a él, ya tenía yo lista el acta de matrimonio y él pues hizo los cambios correspondientes y él me hizo el favor de celebrar la boda. Pero yo sí tenía un impedimento material aquí, yo no podía trasladarme. Y ese pues, era el impedimento que la doctrina me dice, hágalo saber a sus pacientes o a sus clientes que usted no va a poder llegar, ¿verdad? Ese es el impedimento físico. Se perdió el brindis. Sí, definitivamente me lo perdí, pero cuando hablemos del matrimonio también vamos a hablar de ese tema del brindis y la salutación a los contrayentes. Bien, y luego me voy a quedar ya como de último en razón de la naturaleza. En razón de la naturaleza, compañeros, este es un impedimento que establece la ley, ¿verdad? Que por la misma naturaleza del acto o contrato, opta o le pone un obstáculo a la realización del acto o contrato. O sea, hay una ley prohibitiva expresa, hay un contrato que va contra las buenas costumbres, o cuando lógicamente se ve precisamente esa misma naturaleza del acto o contrato, va a ver como obstaculizada la prestación de la función notarial y la relación notarial no se puede cumplir. Me explico. No puedo yo celebrar un contrato con la comparecencia de un incapacitado, ¿sí? O un declarado en estado de interdicción, cuando evidentemente los signos de la persona que está compareciendo en mi presencia es un incapacitado civilmente. Yo no puedo, ahí hay un impedimento por razón de su naturaleza, la ley lo prohíbe, la ley lo dice taxativamente, no se puede. Entonces, por supuesto, yo decía en la otra sección, es un impedimento doctrinario que en razón de la naturaleza. Y puede hacer que yo diga, bueno, no es tan evidente la incapacidad civil de este muchacho, y entonces voy a hacer el documento o el instrumento, y cualquier problema pues que lo impugnen de nulidad y al negocio jurídico, pero yo cumplo con mi función notarial.
Eso, compañeros, va a reñir lógicamente con los principios del notario, pero será el notario el que determine que por aspectos en razón de la naturaleza o acto o contrato. Y pongo dos ejemplos también del tema de la compraventa, ¿verdad? Dice, queda prohibido el pacto de retroventa, artículo 1791. Y entonces, mire, haga constar, licenciado, en la escritura pública que don Humberto me tiene que vender el inmueble nuevamente dentro de un año. Ese pacto de retroventa lo prohíbe la ley taxativamente, no lo pueden hacer. Hay un impedimento en razón de la naturaleza del acto o contrato que precisamente le pone obstáculo a la viabilidad de ese negocio jurídico. Y busquemos ese mismo artículo, un artículo siguiente, dice, el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Significado, yo no puedo hacer una compraventa entre esposo y esposa. No la puedo hacer. La ley me lo prohíbe, ¿verdad? ¿Y qué tal, como decía alguien en una clase presencial, me decía, mire, licenciado, y si a la señora no se le pone el apellido de casada? Compañeros, eso definitivamente no se puede, ¿verdad? Es un impedimento a razón de su naturaleza. Y aparte que el artículo 108 dice el apellido de la mujer casada. Y puede utilizar el apellido del esposo, pero ese es un derecho, no es una obligación. Y entonces, quitárselo o no quitárselo, sabemos que hay un impedimento porque 1792 taxativamente dice no se puede compraventa entre esposos. Eso es un impedimento en razón de la naturaleza. Por supuesto, como decía el compañero, ¿y quién se va a enterar? No, es que no es quien se entere, es un impedimento para el notario decir, mire, en razón de la naturaleza, la ley le prohíbe que usted como esposa le compre a su esposo. Ese es el tema de en razón de la naturaleza. Y de aquí ya le voy a contestar, Víctor. Y de ahí solamente, buscando ahí en la tarde cuando preparaba mi clase, buscaba tal vez algún otro fundamento de este tema del técnico, ¿verdad? Y dice, artículo 824, es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Aquí es nulo entonces si hacemos una hipoteca y pondríamos ahí la falta de pago de 3 de los abonos en la forma y plazo convenido, dice, obligará al deudor hipotecario a adjudicarle en pago el inmueble al acreedor hipotecario. Eso no lo permite la ley, ¿verdad? Eso es taxativamente una prohibición y entonces el notario tiene un impedimento en razón de la naturaleza. Miren, la ley me lo prohíbe, yo no puedo hacer eso, tengo impedimento para fraccionar el instrumento público. Sí, pero mire que yo quiero que lo haga constar, bueno. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Y lo tenemos que entender como notarios y sabedores también, como abogados, que todas aquellas cláusulas que sean o vayan contrarias a leyes prohibitivas expresas, se entienden como cláusulas no puestas. Porque no, su aplicación, lógicamente, tiene una prohibición legal, ¿sí? Solo voy a contestarle a los compañeros aquí, compañeros, ya terminé este tema de razón de la naturaleza. Aún habiéndose casado con bienes separados, la ley lo dice, ¿verdad? Aunque tuvieran bienes separados. Lógicamente aquí dice sin perjuicio de que los, digamos, esposo y esposa mutuamente, ellos puedan liquidar parcialmente su patrimonio, pero a esa escritura se le denomina adjudicación en pago de gananciales o adjudicación por modificación de régimen económico. Lo que no puede haber es compraventa, ¿sí? Y aún habiéndose casado con bienes separados, ya le contesté a Víctor. El notario firma un acta de junta directiva, pero él no estuvo. Aquí definitivamente estamos en el tema de falsedad material, falsedad ideológica, que lógicamente son dos delitos por los cuales puede ser impugnado el instrumento público. Él no estaba presente. Ahora, el tema es
precisamente cómo demostrar que él no estuvo presente, ¿sí? Cómo demostrarlo. Por eso yo siempre decía, compañeros, antes pedían, mire, préstame el protocolo, mira, me dejas que yo firme un acta notarial de matrimonio y vos la firmás, o préstame tu firma. Miren, compañeros, ustedes lo saben, ahora las redes sociales pues pueden estar haciendo que están haciendo una selfie y filmándolo a uno. ¿Y qué sucedería? Que alguien lea, pues siendo las tales horas, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, y alguien de ustedes, algún alumno de ustedes me conozca y dice, pero él no es el licenciado Álvarez Quirós, ¿verdad? Él no puede ser. Y se va a parar, va a ver que el otro es el que está celebrando la boda, hace una filmación con el teléfono y luego impugna eso, y dos resultados. Para mí, el problema, porque yo estoy diciendo ante mí, y yo fui el que puse el ante mí, yo firmé, y eso es falsedad material, falsedad ideológica, que yo, no, es que yo no fui, yo ni siquiera no estuve presente, pero la firma es mía y el responsable soy yo. Es que solo presté mi firma. Vaya que si le acepta a un juez esa justificación, yo solo presté mi firma. No. Por eso definitivamente, compañeros, si no se está presente uno en el lugar, ya no nos arriesguemos. Ahora, con tanta tecnología que tenemos, con los teléfonos, con cualquier evidencia que puede darse con el teléfono, grabaciones, filmaciones, no nos corramos riesgos, compañeros. Cumplamos con nuestra inmediación, unidad del acto. Eso es lo importante que tenemos que hacer. No sé. Pues yo le contesté, ¿verdad, compañero? Que ¿qué procede? Pues ahí, primero impugnar el instrumento público y después denunciar al notario por falsedad material o falsedad ideológica, ¿verdad? Bien, compañeros, termino entonces la clase con esto. Disculpen que robé 10 minutos. El día jueves, con ustedes, que es la sección C, comenzamos a las 6 menos cuarto de la tarde. Y comienzo con este tema, el impedimento técnico. Seguimos con deontológicos, prohibiciones y luego vamos a ver el arancel. Como siempre, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Perdón, aquí hay alguien, May dice 824 es 1824 del Código Civil. 1824 del Código Civil. Ese es que los gastos de la entrega de la cosa los paga el vendedor y los gastos y honorarios de escrituración los paga el comprador. Es el 1824. Por ahí me quedé. $1,792 y 1824, por favor, Karen, 1824. Muy bien. Nuevamente, muy buenas noches, compañeros. Gracias por su tiempo. Primeramente, Dios. Como novedad para esta semana, pues es que nuestra clase del día viernes es el día jueves. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, pues muchas gracias.